Hola, muy buenas noches, Daisy. Hola, Daisy. ¿Me puedes confirmar si de pronto estás viendo mi pantalla? Bueno, entonces, un saludo muy cordial para todos. Espero que les haya ido muy bien en el examen para los que ya lo presentaron y los que no, pues digamos que lo puedan presentar en el trayecto del día de hoy, porque recuerden que el examen pues está habilitado hasta hoy a las 23:59 de la noche. ¿Ok?
Bueno, entonces hoy vamos a tocar una temática y es básicamente, vamos a hablar acerca de lo que son las sanciones que están relacionadas con el root. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es la temática. Mm, digamos que esa, frente al tema de las sanciones que están relacionadas con el root, tenemos que empezar por decir, y pues digamos que en la sesión pasada habíamos hablado inicialmente de lo que era el root y digamos que la parte eh, descrita que está en el estatuto tributario en relación a lo que es el alcance del root y pues digamos que la importancia que tiene este tipo de documento. Eh, partamos del hecho que el root es el mecanismo con el que las personas y las entidades se identifican ante la DIAN. ¿Ok? Es como nuestro documento, nuestra cédula ante la DIAN. ¿Listo? Ese registro le permite a la DIAN contar con una información veraz, con una información actualizada, una información clasificada y, sobre todo, confiable de todos los sujetos que estamos inscritos ante la DIAN. Ahora, cuando las personas que estamos obligados a inscribirnos en el RUT no lo hacemos, pues básicamente estamos corriendo el riesgo de que la DIAN nos sancione, ¿ok? Y frente a eso, el artículo 658-3 del Estatuto Tributario señala 4 razones que dan lugar a la sanción. ¿Cuáles son esas 4 razones? Básicamente, digamos que la primera sanción es por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo. Entonces, aquí digamos que hay un punto bien importante, usted de pronto me dirá, pero pues no tiene razón de ser ese tipo de sanción porque básicamente cuando uno va a crear una empresa, pues lo hace directamente ante la Cámara de Comercio e internamente Cámara de Comercio y DIAN se hablan y ellos hacen ese trámite. Entonces, digamos que ahí puede que no aplique, pero recuerde que esto es hacia atrás también, ¿no? Entonces, si de pronto la DIAN va y hace una visita y detecta que la persona no está inscrita en el RUT o alguna cosa de estas, pues digamos que ahí aplicaría la sanción. Pero no, digamos que esta es una sanción que está muy próxima a eliminarse gracias a la automatización y a la comunicación que existe entre esas entidades, Cámara de Comercio con la DIAN. Entonces, la primera es esta, por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo. La segunda es por no exhibir el RUT en un lugar visible al público. La cuarta, por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. Y la cuarta, por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse. Entonces, digamos que en ese orden de ideas vamos a empezar a abordar sanción por sanción con el objetivo de ir analizando cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, la primera de ellas, que es la sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo. Entonces, aquí digamos que en este punto, la DIAN, ¿qué hace? La DIAN, si detecta algún contribuyente que está en ese tipo de situación, pues le va a imponer la sanción de clausura del establecimiento, si es que tiene, o de la sede, o de un local, o del negocio, o de pronto la oficina o el consultorio, ¿sí? Por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para quienes no cuenten con establecimiento, sede, local o negocio. Entonces, mire que son 2 sanciones diferentes. Si usted tiene un establecimiento abierto al público, llámese consultorio, oficina, negocio, lo que sea, eh, por cada mes o fracción de mes de retraso, le van a cerrar el establecimiento, la oficina, el consultorio por un día. Entonces, si usted se atrasó por 3 meses, pues va a ser 3 días los que le van a cerrar. Pero si usted de pronto dice, no, yo no tengo establecimiento, entonces no me pueden sellar nada. Le dicen, ok, bueno, no le sello, pero usted me va a tener que pagar una multica en donde va a ser una multa equivalente a una VT
por cada día de retraso en la inscripción para quienes no cuenten con establecimiento, sede local o negocio. Entonces, imagínense, si una VT está en el orden de los 44.000, 45.000 pesos hoy en día, multiplica eso por los 30 días, si es que fue un mes, entonces imagínense ya por cuánto lleva la multa. Y si a eso ya, digamos que no es un mes, sino que de pronto son 6 meses, pues ahí el tema se nos puede desbordar, ¿ok? Entonces, una sanción inoficiosa, una sanción que no vale la pena incurrir en ella, pues precisamente porque, pues, digamos que el, es de lo primero que tenemos que hacernos, inscribirnos, como si usted no estuviera registrado ante la registraduría como persona y pues no tiene documento de identificación. Eso pasa con el RUT a nivel de la administración tributaria. En ese tipo de casos, entonces, bueno, aquí nos dice que la cuantía de esta sanción es la clausura del establecimiento, sede local, negocio u oficina por el término de un día por cada mes de atraso o una multa de una VT eh, por cada, perdón, aquí es una digamos que una multa equivalente a una VT por cada día de retraso. Aquí me equivoqué, voy a corregirlo de una vez. Aquí es por cada día de atraso. ¿Listo? Entonces, básicamente, bueno, una VT por cada día de atraso para quienes no tengan establecimiento, sede local, negocio u oficina. Entonces tenemos un ejemplo. Nos dice, el señor Heraclio Romero decide montar una tienda de abarrotes y se matricula en Cámara de Comercio el día 18 de enero de 2021, pero no se inscribe en el ROT. Aquí vuelvo y digo, esto es un ejemplo más como por ilustrar una situación, más que eso sea la realidad, porque les digo, hoy en día el tema, cuando usted va a crear una empresa o abrir un negocio, lo que sea, se registra en la Cámara de Comercio e internamente ya le crean el NIT. Entonces, pues digamos que este es un ejemplo muy traído de los cabellos, pero desarrollémoslo como para ir practicando. Nos dice, la DIAN realiza un programa de fiscalización por sectores económicos y encuentra el día 20 de mayo de 2021 que ha iniciado la actividad comercial sin el cumplimiento de esta obligación. ¿Cuál es el monto que debe pagar por sanción? Entonces, pues básicamente ahí tenemos que hacer lo siguiente. Yo uso mucho esta tablita, sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo, y nos dice que la fecha en la cual nace la obligación de inscribirse fue el 18 de enero de 2021, que es esta fecha. Voy a subrayarla. 18 de enero de 2021. El día que se materializó la sanción, ahí fue el corte, que fue el día 20 de mayo, que es esta fecha. 20 de mayo de 2021. Entonces lo que tenemos que hacer acá inicialmente es, tenemos que contar los días. Bueno, uno podría contar acá los días, ¿sí? Para poder identificar a cuánto, digamos que cuántos días hay en ese intervalo, o usted puede contar los meses o fracción. Para eso, pues digamos que usted puede utilizar esta fórmula de Excel, redondear punto más, entre paréntesis dobles, días 360, entre paréntesis, la fecha inicial, que es el D16, la fecha final, que es el D17, cierra paréntesis dobles, todo entre 30, punto y coma, 0, 0 significa que me lo va a redondear, y ahí entonces lo que hace es que me calcula que la cantidad de meses que hay entre el 18 de enero y el 20 de mayo son 5 meses. Y usted dirá, pero no, pero es que ahí apenas son de 18 de enero a 18 de febrero, a 18 de marzo, a 18 de abril, a 18 de mayo, 20 serían 4 meses. Pero recuerde que estamos contando mes o fracción de mes. Aquí ya por el hecho de haber iniciado en enero, esto ya es un mes, ¿ok? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses ahí, ¿ok? Entonces, hay que tener mucha precaución porque en este tipo de situaciones, este tipo de conteos, pues uno puede cometer errores porque usted puede hacer la cuenta que yo hice inicialmente del 18 de enero al 18 de febrero un mes, del 18 de febrero al 18 de marzo,
del 18 de marzo al 18 de abril y del 18 de abril al 18 de mayo. Eso le da solamente 4 meses, cuando en realidad son 5 meses. Y si usted vaya a hacer la liquidación solamente sobre los 4 meses, pues la DIAN lo va a volver a requerir porque es que le va a decir, oiga, le faltó un mes y ahora se atrasó en tantos meses, entonces le va a salir muchísimo más cara esa sanción. Entonces, para evitarse eso, tenemos que tener perfectamente claro cómo es que se cuentan esos días. Ahora, usted de pronto puede llegar, voy a salirme de acá, usted puede entrar también hagamos el ejercicio, puede entrar a ChatGPT, aquí, en ChatGPT pues uno se tiene que autenticar, ¿sí? Aquí él ya me identifica que estoy autenticado, entonces de una vez yo ya puedo aquí buscar lo que quiero. Lo importante con ChatGPT es el famoso prompt, ¿sí? ¿Qué es prompt? Es la forma en la cual yo le pregunto a ChatGPT. Muchas personas le dicen a eso ingeniería de prompts, ¿sí? Pero ingeniería es ya como muy sofisticado para eso, es simplemente poder ejecutar una buena sentencia para que de esa misma manera ChatGPT nos responda igual. Entonces, aquí le voy a preguntar, describe eh, una fórmula que me cuente cuántos meses hay entre un par de fechas y redondéalo al superior. Vamos a ver qué tal qué nos arroja ChatGPT frente a esta consulta. Entonces nos dice, bueno, ahí nos describe, y esto es lo importante de ChatGPT. Si usted le coloca una frase, una consulta muy escueta, pues él le va a traer también algo muy escueto. Pero si usted utiliza palabras como descríbeme, explícame, coméntame, ese tipo de cosas, él hace este tipo de descripciones y le va a permitir a usted pues tener una mayor certeza frente a la consulta que va a hacer. Entonces, mire, por ejemplo, aquí la descripción nos dice fecha 1 es la fecha más temprana, fecha 2 es la fecha más tardía. Bueno, leámoslo completamente, nos dice, la fórmula para calcular el número de meses entre un par de fechas y redondearlo al número superior, al número entero superior puede ser la siguiente. Resta la fecha más temprana de la fecha más tardía para obtener la diferencia total en días. Divide la diferencia entre 30.43, aproximadamente el promedio de días en un mes para obtener la diferencia en meses con decimales. Utiliza una función de redondeo hacia arriba para obtener el número entero superior de meses. Aquí tienes un ejemplo en pseudocódigo para ilustrar la fórmula. Entonces nos dice que básicamente tenemos la fecha 1, que es la fecha más temprana, la fecha 2, que es la fecha más tardía. Nos dice diferencia de días entre la fecha 2 menos la fecha 1, la diferencia en meses decimales, nos da esto, ¿sí? Y la diferencia en meses redondeado sería esta fórmula, ¿ok? Entonces, pues digamos que uno podría, hagamos la prueba a ver qué tal nos va, haciéndolo acá. Yo aquí tengo las dos fechas que estamos manejando en nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo dice que el señor se debió haber registrado el 18 de enero de 2021 y la DIAN lo investigó y lo sancionó el 20 de mayo. ¿Ok? Entonces esas son nuestras dos fechas, 18 al 20 de mayo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 18 al 20 de mayo. Coloquemos esta, que es básicamente, ay, no la copié bien. Esto es diferencia. Entonces, bueno, aquí, eh,
Entonces, diferencia de meses redondeado, redondear hacia arriba, diferencia de meses decimal. Bueno, básicamente es lo que está haciendo acá, es trae la diferencia que me explica, aquí que me dijo inicialmente, tome la fecha, la diferencia en días, ¿sí? Y luego calcule la diferencia decimal y todo eso haga esta operación. Entonces, mire que uno puede, ahí también con ChatGPT, poderse apoyar para la consulta de diferentes fórmulas, por ejemplo, en Excel, en este caso, pero le sirve para cualquier cosa. Importante, pues de pronto aquí, esto está muy pensado como para código, ¿sí? Pero él nos hace es como para un desarrollador, ¿sí? Yo pude haberle hecho de pronto una consulta mucho más clara, describe una fórmula que me cuente cuántos meses hay, eh, describe una fórmula, claro, es que aquí me quedó mal porque yo debía haberle dicho, describe una fórmula en Excel que me cuente cuántos meses hay entre un par de fechas y redondéalo al superior. Entonces, volvámoslo a hacer a ver qué me muestra. Mm, mm, Bueno, y se quedó pensando. Describe una fórmula en Excel que me cuente. Bueno, esto a ratos molesta. Ustedes saben que esto está todavía como en versión de pruebas, pero pues básicamente ahí lo importante es tratar de hacer la consulta. Me voy a salir y vuelvo a entrar a ver si de pronto eso nos ayuda un poco. Voy a utilizar esto. Me puedo autenticar también con Google. Es cuando uno se da cuenta que ya está muy viejo cuando avanza en el calendario y nada que llega a la fecha, mire que nada que llegó. Eh, 1971, mayo. Entonces él valida y me manda un código. Wow, ¿qué pasó ahí? Este número también queda con máximo número de cuentas. Ok, pero espérame un momentico, miro el celular. Bueno, no me ha llegado, pero eh, tratemos entonces.
Wow, ¿qué pasó? Bueno, no me dejó entrar, Dios. Bueno, creo que no me funcionó muy bien lo de ChatGPT. Ahí ya me encontró autenticado. Esperemos a ver si... Entonces, aquí lo que me está extrayendo, la fórmula, pues básicamente que yo debería utilizar para realizar esa operación, pero me lo está arrojando en código. ¿Listo? No es lo mejor. Vuelvo y digo, pues acá yo le escribo, describo una fórmula en Excel y en español, a ver si me responde. Entonces, es esta, que es muy similar a la que yo tengo ahí, solo que ellos primero realizan la diferencia en días, ¿sí? Y esta es la fórmula que me manda ChatGPT. Redondear punto más, diferencia entre fechas, fecha inicial, fecha final, M, que viene siendo aquí, bueno, hagámosle a ver cómo nos va con esta fórmula. Nos debe arrojar 5 con el propósito de poder contar esto, ¿sí? Entonces vamos a acá, el igual. Bueno, la M, miremosla cómo está con la que yo tengo acá, porque la que yo tengo acá dice redondear los 360 días a cuántos días tiene el mes. Entonces aquí le podemos colocar 30. Ok, esto es, bueno, no está la mejor manera ahí con la ayuda que nos da ChatGPT, porque la fórmula real que yo tengo es esta. Voy a copiarla con el igual. Y si las comparamos, ay, Dios, ¿qué pasó?
Bueno, me está haciendo el conteo porque no encuentro las fechas en el rango que es. Voy a cambiarlas. Me dice que es D16, D17. Entonces, básicamente, aquí lo que hago es, le cambio por este y acá. Ay. Entonces, mire cómo con esta fórmula lo que hace es que me contempla, o sea, primero me va a redondear el resultado que me dé, me lo va a redondear. ¿Por qué? Porque como la sanción nos indica que es mes o fracción de mes, es decir, si usted eh, únicamente cumplió unos días del mes, se lo van a cobrar como la totalidad del mes. Entonces, digamos que desde esa parte hay que empezar a mirar cómo vamos a estructurar la fórmula. Entonces nos dice, redondear punto más, mire que la de ChatGPT equivale a lo mismo redondear punto más, ¿sí? Eh, estoy aquí, perdón, como para verla mejor. Entonces, esta ChatGPT ya está la que hicimos nosotros. Redondear punto más utilizó la misma fórmula y aquí utiliza entonces los días. Entonces él calcula la diferencia entre fechas, ¿sí? Pero nosotros lo que debemos hacer es colocar los días de 360. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que desde la parte contable siempre contamos que el año tiene 360 días, no 365, ¿ok? Y la parte tributaria cuenta como un año con 360 días. Entonces, por eso la fórmula va estructurada en días 360 y ahí sí hacemos nosotros la diferencia entre la fecha inicial y la fecha final y eso lo dividimos entre 30 y lo redondea, el cero me indica que lo va a redondear a cero, lo va a redondear al siguiente por encima. Entonces, de esa manera, si yo ejecuto la fórmula, me dice que son 5 meses, es decir, que esta fecha equivale a 5 meses, pero si yo cuento días, esto me da prácticamente 89 días, ¿sí? Lo cual estaría, bueno, digamos que aquí estaría, bueno, 89 días no, da mucho más. Pero digamos que aquí lo importante es cotejarlo contra esa fórmula que nos da ChatGPT para poder mirar, posiblemente si uno hace mucho más fino la consulta, ese prompt que les expliqué ahorita, pues posiblemente nos va a arrojar una respuesta mucho más acertada. Esto está hecho básicamente para hacerlo a nivel de código, por eso aquí dice copia el código, eh, para poderlo implementar dentro de un código fuente que estemos desarrollando. Entonces, básicamente es eso, es como para que usted lo tenga presente que en ChatGPT usted ya puede consultar ese tipo de fórmulas. Puede que el ejemplo que hicimos pues no haya sido el mejor, pero mire que la fórmula es muy similar. Utiliza el redondear punto más, solo que él calcula aquí la diferencia entre fechas. Nosotros lo que hacemos es traer los 360 días del año, hacemos la operación, la resta, y eso lo dividimos entre 30 y lo redondeamos al superior. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿ok? Si aquí la cambiáramos, si esto le pusiéramos 360 y aquí la fecha inicial. Bueno, aquí no me lo va a traer de todas maneras. Es que parece que no me reconociera la, la fórmula. De pronto como por ese espacio.
Ah, ya, es que aquí no es coma, sino punto y coma. Ese era el lío. Entonces venga a dar esto aquí. Bueno, igual no la toma porque... Ay, voy a los ayudar. Entonces, básicamente aquí, como les digo, pues estamos haciendo la fórmula, pero bueno, no voy a seguir perdiendo más tiempo con esto. Voy a practicarlo y se lo voy a explicar de una mejor manera porque esa formulita la vamos a tener que utilizar de ahora en adelante. Esa fórmula es la que nos va a permitir calcular, es decir, hacer el conteo de meses que estamos adeudándole a la DIAN para de esa manera poder realizar los cálculos que necesitamos, ¿ok? Entonces es bien importante esta fórmula, que digamos aquí la tengo copiada, para que usted la pueda utilizar en cualquier momento. Redondear punto más, y esa es la fórmula que nos cuenta, es decir, nos indica cuántos meses hay en ese rango de fechas para la DIAN. Y con base en eso podemos ya hacer los cálculos. Entonces, volviendo a nuestra presentación, básicamente lo que... Ah, bueno, entonces estamos trabajando el ejemplo y decíamos que la fecha en la cual nace la obligación fue el 18 de enero de 2021. Eh, la fecha en la que se liquida la sanción es el 20 de mayo de 2021. Y esto, haciendo esta operación, utilizando esta fórmula, redondear punto más, nos da que eso equivale a 5 meses. 5 meses. Y al hacer eso en 5 meses, bueno, importante. Primero hay que contar los meses de sanción. ¿Listo? Recuerde que aquí, porque ya está, por lo que arrancó el 18 de enero, no significa que yo voy a contar del 18 de enero al 18 de febrero, al 18 de marzo, al 18 de abril. No. 18 de enero a 31 de enero, un mes. ¿Sí? Luego, febrero completo, marzo completo, abril completo y mayo, como terminó el 20, no significa que solamente van a cobrar 20 días, eso es también el mes. Entonces, el mes completo de mayo, eso me da 5 meses, que es lo que nos da aquí el resultado después de haber utilizado esta fórmula. La sanción, digamos que la estamos aplicando para el año 2021, porque fue el día en que nos sancionaron, el año en el que nos sancionaron en el 2021. Entonces debemos contemplar la VT de ese año, ¿sí? O sea, puede ser que usted de pronto haya tenido la obligación de haberse registrado en el 2020, pero no porque lo registró, lo debió haberse registrado en el 2020, le van a liquidar la sanción con el año 2020. No, es en el año en el que realmente lo sancionaron. ¿Ok? Aquí fue el 20 de mayo de 2021. Entonces miramos cuál es la VT del año 2021, que es 36.308. Y aquí decimos, bueno, ¿cuál es la sanción para los que tengan establecimiento sede local? Digamos que si aquí la persona fue sancionada por 5 meses, la norma nos dice, cuantía, clausura del establecimiento sede local o negocio por el término de un día por cada mes de atraso. Entonces lo sancionarían por 5 días. ¿Ok? Entonces, clausura del establecimiento de comercio por 5 días. Y nos dice que cuando es por el tema de digamos que cuando usted tiene no un establecimiento abierto al público, sino algo virtual que no lo pueden sellar, entonces le diga, bueno, entonces como no le puedo sellar, entonces me paga esa sanción en efectivo. En cuyo caso, pues digamos que aquí sería 181.540, lo cual está mal. ¿Por qué? Porque la norma dice, bueno, la norma me dice acá, artículo 658, raya 3, sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscribirse en el RUT y obtención del NIC. Sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo. Se impondrá la clausura del establecimiento sede local o negocio por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción o una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción. ¿Ok? Aquí, ¿qué hicimos? Aquí lo tomamos fue por cada mes. Tomamos este valor por 5 y eso está mal. Recuerden que yo aquí corregí, yo aquí tenía por cada mes, es por cada día. Entonces, en este caso, pues la sanción es de 5 días. ¿Por qué? Porque el señor tenía un establecimiento, tenía una tienda de abarrotes. Entonces, la sanción que le aplica es la clausura del establecimiento por
5 días hábiles. Si fuera la liquidación porque él tuviera un establecimiento abierto al público, pues en este caso esto estaría mal calculado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sería por 181.540 pesos, sino que el monto es mayor. Ahí habría que multiplicar. Entonces, voy a abrir aquí la calculadora. Entonces, con la calculadora sería hacer la siguiente operación. Sería tomar los 30 y... Espérenme, vuelvo. Eso. Entonces sería tomar los 36.308, ¿sí? Que es básicamente la sanción multiplicada por los días que se dejó de, o sea, los días que debe pagar por esa sanción. En este caso, aquí sí tendríamos que contar los días para poder determinar cuál fue el monto de la sanción, porque por cada día tenemos que pagar 36.308. O sea, ahí ya no tenemos que contar meses, ¿sí? Que son 30, serían 5 meses, que fue la operación básica que hicimos acá. Tomamos, fue este valor de 5, lo multiplicamos por los 36.308 y nos dio 182.540. Esa no es la sanción. La sanción correcta es por cada día de atraso. Y aquí los días de atraso no fueron 5, los días de atraso fue este 18 de enero al 20 de mayo. ¿Ok? Esa es la verdadera operación que hay que hacer aquí en este tipo de casos. Entonces, eh, por cada día, entonces, este es el mismo ejemplo, hacemos la operación, los días son 122 días, lo que hay de diferencia entre el 18 de enero al 20 de mayo, 122 días. Entonces recuerde, cuando la sanción es para un establecimiento virtual, se debe hacer la liquidación por los días. Pero si usted tiene un establecimiento abierto al público, la sanción es por meses, ¿listo? Y con base por cada mes que haya, por cada mes de retraso, le van a sellar el establecimiento un día. Entonces, aquí los días son 122, ¿sí? Multiplicado por los 36.308 nos da que la sanción es de 4.429.576 pesos. Ese es el monto real de esta sanción. Si yo tuviera abierto, si mi negocio fuera completamente virtual. Como es un establecimiento abierto al público, lo que me van a sellar son 5 días. ¿Ok? Bueno, aquí está entonces la fórmula para contar los días. Redondear punto más. Días 360. Sí, es básicamente no dividirlo entre 30, sino el conteo tal cual. Que es básicamente hacer esto que teníamos acá en nuestra fórmula. Pero le quitamos los 30 y nos da los 122 días, que es lo que hay de diferencia entre estas dos fechas. Da 122 días. ¿Listo? Y eso se multiplica por el valor de la VT y ese valor es el que nos da 4.429.576 pesos. ¿Listo? Es eso como para tener claro ese caso porque pues digamos que depende de varias situaciones, no es solamente calcular los meses, porque aquí en este tipo de casos, en el tema del RUT, la sanción tiene que contar específicamente los días de sanción para poder hacer la correcta liquidación. Y ahí están entonces las fórmulas para que por favor las tenga presentes, porque esas las vamos a estar utilizando con mucha frecuencia de aquí en adelante. Bien, ahora pasemos al siguiente. Ejemplo número 2. Por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad, teniendo la obligación de hacerlo. Entonces nos dice que la cuantía
es la clausura del establecimiento sede, local, negocio o oficina por el término de un día por cada mes de atraso o una multa de una VT por cada día de atraso para quienes no tengan establecimiento sede, local, negocio u oficina. Entonces nos dice, el señor Gildardo Otanche decide vender ropa a domicilio sin establecimiento comercial abierto al público. Es virtual. Se matricula en Cámara de Comercio el día 26 de abril de 2021, pero no se inscribe en el RUT. Reitero, esto es un ejemplo traído de los cabellos, simplemente lo hago para ilustrar los casos, para que usted tenga una idea clara. Esto ya no pasa. Eh, Usted se va a matricular a la Cámara de Comercio y de una vez lo registran en el NIT ante la DIAN y ya usted queda con su NIT. Nos dice que se matricula en Cámara de Comercio el 26 de abril de 2021, pero no se inscribe en el RUT. Y la DIAN realiza un programa de fiscalización por sectores económicos y encuentra el día 29 de junio de 2021 que ha iniciado la actividad comercial sin el cumplimiento de esta obligación. ¿Cuál es el monto que debe pagar por la sanción? Entonces, nuestra misma tablita, fecha en la que nace la obligación, el 26 de abril de 2021, fecha en la que lo sancionan, 29 de junio de 2021, digamos que aquí tenemos que, como es un establecimiento virtual, ya no tenemos que contar en meses, sino que tenemos que contar en días para poderles liquidar por cada VT diaria para que ese sea el monto que la persona debe pagar a la DIAN. Entonces, el valor de la VT 2021, 36.308, eso nos da que si tuviera un establecimiento abierto al público, lo cerrarían por 3 días. Pero como o sea, por 3 días, porque eso equivale, 63 días equivale a 3 meses. 60 días son 2 meses, 3 días de más del tercero ya le completa la fracción o mes y eso le lleva a hacerlo ver como si fuera 3 meses. Entonces lo van a sellar 3 días si tuviera el establecimiento abierto al público. Como no lo tiene, lo que va a hacer es pagar la multa y esa multa le da un valor de 2.287.404. ¿De dónde sale ese valor? Pues simplemente de multiplicar ese 63 días por los 36.308. Eso le da los 2 millones, hagámoslo, 36.308 por 63. 2.287.404 pesos. Ese sería el valor de la sanción. ¿Listo? Entonces, como para que lo tenga presente, la sanción para este caso equivale al pago me quedó redundante, al pago de una sanción por 2.287.404 pesos. ¿Bien? En el caso número 3, que es por no exhibir, perdón, en el caso número 2, que es por no exhibir el RUT en un lugar visible al público, digamos que en este tipo de casos, bueno, por no exhibir el RUT en un lugar visible al público, la norma dice que los contribuyentes que no exhiban en lugar visible el RUT, pues se van a ver expuestos a una sanción equivalente a 10 VTs, ¿ok? 10 VTs, entonces digamos que ese es el monto de la sanción mínima, las 10 VTs. En este caso, pues 10 VTs, lo que hacemos es tomar el valor de la VT, lo multiplicamos por 10 y eso nos da el valor que deberíamos pagar por esta sanción. Entonces miremos cómo es el ejemplo. Nos dice que el señor Bernardo Gutiérrez es dueño de una peluquería, es decir, de un establecimiento abierto al público, y se encuentra matriculado en Cámara de Comercio e inscrito en el RUT bajo el régimen simplificado desde el 6 de mayo de 2021. La DIAN hace un programa de fiscalización el día 27 de agosto de 2021 denominado cumplimiento de deberes formales y encuentra que el señor Bernardo exhibe en lugar visible la matrícula de Cámara de Comercio, pero no aparece el RUT. Entonces, lo sanciona por ese simple hecho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ¿qué dice la norma primero? Habla acerca de las sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscribirse en el RUT y de la obtención del NIT. Y en su numeral 2, que fue modificado, indica que la sanción por no exhibir en lugar visible al público la certificación de inscripción en el registro único tributario RUT por parte del responsable del régimen simplificado del IVA
y se impondrá una multa equivalente a 10 VTs, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos aplicaría. En este caso, como estamos en el año 2021, se toma el valor de la VT, que es de 36.308 por las 10 VT, nos dice que el valor es de 363.080 pesos. Eso sería lo que tendría que pagar esta persona por no exhibir el RUT. Y recuerde que las sanciones se pagan en números enteros. Es decir, bueno, se redondea, para hacerme entender. Entonces, si aquí da 363.080, el valor que debe pagar el señor es de 363.000. ¿Listo? Ejemplo número 4. Por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. Entonces, frente a este hecho, digamos que en este caso, la norma dice que se va a imponer una sanción equivalente a una VT por cada día de retraso. Entonces, cuando nos dice eso la sanción, pues ya sabemos que lo que tenemos que contar son días y no meses, ¿ok? Entonces, por cada día de retraso, nos van a colocar una sanción frente a la actualización de la información. Mire que hay sanciones que son más drásticas que otras. No es lo mismo la sanción de, ay, es que no exhibí el RUT, es un poquito más laxa, poquito más económica, pero la de no haberse registrado ante el NIT, que eso ya no pasa, pero digamos que si se llegase a presentar, es mucho más drástica porque le liquida diario con el valor de la VT los días que dejó de realizar esa obligación. ¿Ok? Entonces se eleva. Y en este caso pasa igual. ¿Por qué? Porque el hecho es bien importante. Por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización. Entonces, si usted cambió de domicilio, si usted cambió de correo, esos son datos importantes que la DIAN utiliza para tener comunicación con usted, ¿sí? Para mandarle requerimientos, para mandarle avisos de pago, cualquier tipo de cosa, la DIAN lo puede utilizar y se comunica a través de esos medios. Y la DIAN entiende que usted tiene actualizado su RUT, por ende, utiliza esa información. Entonces, mucho ojo con eso porque a veces obviamos ese tipo de información. Y recuerde que es muy importante hoy en día tener actualizado el correo electrónico. Ya la DIAN está haciendo más seguimiento o comunicados a través de correo electrónico que a través de comunicación escrita enviada a la dirección física de la persona. Entonces, en este tipo, bueno, les decía que para este tipo de sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente que genera la actualización, en este caso se impone una sanción equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Pero dentro de esta misma sanción hay otra sanción que es mucho más severa y dice que cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección física o a la actividad económica del obligado, la sanción se duplica. Es decir, la sanción será de 2 VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Y lo que les digo, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque la DIAN necesita contar con una información clara y veraz con la cual lo pueda usted contactar. ¿Ok? Entonces, es bien importante tener eso. Si no, mire el tipo de sanción que se le avecina. Entonces nos dice, bueno, esto fue lo que les acabo de contar. Si, digamos que lo normal es que se aplique una sanción por una VT diaria, pero cuando se refiere a la dirección física o a la actividad económica del obligado, la sanción se duplica, ya es de 2 VTs. Entonces miremos el ejemplo. Nos dice, el señor Virgilio Barco está registrado en el RUT como asalariado y decide vender mercancía a partir del 16 de agosto de 2021, la cual le genera más del 80% del total de sus ingresos. Es decir, ya su actividad principal no es la de asalariado, su actividad principal por el volumen de ventas o por el volumen de ingresos que le genera al vender la mercancía, le genera digamos que le genera más del 80% total de sus ingresos, por ende, esta debe ser la actividad principal y la actividad secundaria pasaría a ser la de asalariado. Nos dice que el señor Barco presenta declaración de renta sin actualizar la actividad económica en el RUT y la DIAN le genera un requerimiento para sancionarlo el día 20 de octubre de 2021 al comprobar por cruce de información con Cámara de Comercio que ejerce esta actividad comercial. ¿Cuál es el monto que debe pagar por esa sanción?
Entonces, nuestra tablita nos indica lo siguiente. Nos dice, la fecha en la cual se debía actualizar la información, 16 de agosto de 2021. ¿Cuándo lo sancionaron? El 20 de octubre de 2021. Esto es en días, porque es una sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente. Entonces, eso nos da 64 días. Recuerde la fórmula, ¿sí? Redondear punto más días 360 entre fecha inicial, fecha final, todo se redondea. Eso nos da 64 días. El valor de la VT, 36.308. Aquí sanción por no actualizar la información. Entonces nos indica que por no actualizar esa información son 2.323.000 y si la información que no actualizó fue referente a la actividad económica del obligado, pues ahí se duplica la sanción, estaríamos hablando de una sanción de 4.647.424 pesos, ¿ok? Entonces, en este caso, la sanción equivale al pago de una multa de 4.647.000. ¿Por qué dice que de 4.647.000? Porque él tuvo que haber actualizado la actividad económica y nos dice la sanción que por no actualizar la información dentro del mes siguiente. eh, Ahora, cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección o a la actividad económica, en este caso es actividad económica, la sanción es el doble, son 2 VTs por la cantidad de días. Entonces, por ese sentido, por esa razón, es que la multa se duplica, no de 2.323.000, sino de 4.647.424 pesos. Esa es la multa que esta persona debe pagar con, digamos que a ese corte, ¿ok? Bien, y miremos este otro caso. Nos dice que la señora Yesenia Ortiz está registrada en el RUT como comerciante al por menor. La DIAN produce un requerimiento para sancionarla al comprobar por cruce de información con Cámara de Comercio y por visita ocular a la existencia del establecimiento, comprueba que la actividad se desarrolla en otro sitio, o sea, o sea, ella no había actualizado su dirección. Y en este caso, pues digamos que el tema de la dirección es también un dato sensible para la DIAN y ahí pues digamos que viene, bueno, aquí básicamente ese toma la sanción denominada por informar datos falsos. ¿Por qué? Porque, bueno, datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse. Ella se cambió de sitio, ya no desarrolla su actividad económica en la dirección que tiene reportada ante la DIAN, sino que es en otra. Por ende, aquí le aplica este tipo de sanción, el cuarto tipo de sanción que tiene el RUT. En ese tipo de caso, digamos que la cuantía es la sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del obligado a inscribirse en el RUT y se impondrá una multa equivalente a 100 VTs. Entonces aquí básicamente sanción por informar datos falsos. Mire que la tabla se nos reduce completamente. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que mirar cuál fue el año en el que le aplica la sanción. 2021. La VT a 2021 vale 36.308. Y la sanción, ¿cuál es la sanción? 100 VTs. Entonces, esos 36.000 por 100 nos da 3.630.800 pesos. Esa es la multa que la persona debería pagar. Bueno, recuerde que dentro de esta, eh, digamos que no se paga 303.630.800, sino que en este caso pues se paga 3.630.000. ¿Listo? Son cifras cerradas. Entonces, esto es básicamente la temática que les quería comentar el día de hoy con el tema de las sanciones que corresponden al RUT. Para la próxima sesión hablaremos acerca de lo que son los actos administrativos de la DIAN. Miraremos qué es eso de los actos administrativos, cuántos tipos de actos administrativos existen en la DIAN, qué significa cada uno de ellos y entraremos a explicarlos. Es un poquito teórico, pero digamos que vale la pena trabajarlo porque de ahí pues vamos a empezar a mirar eh, ejercicios que nos van a servir para tener una visión mucho más amplia y clara de lo que es todo esto relacionado con el procedimiento tributario. ¿Listo? Toda esta parte, pues un poco, como les decía, teórica.
declaración que se tiene por no presentada, en fin. Y luego viene toda la parte práctica, en donde vamos a empezar a trabajar cada uno de los ejercicios que tienen que ver con estos componentes. ¿Listo? Tipos de sanciones. Aquí viene toda la parte práctica. Entonces hablaremos de sanción por extemporaneidad, qué significa. Haremos nuestros conteos, ¿no? Y seguiremos desarrollando esta parte que, pues digamos que cada vez se pone mucho más interesante porque la vamos acompañando la parte teórica con la parte práctica y eso nos da una visión mucho más amplia. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho la asistencia. Espero que los que no pudieron asistir pues puedan ver esta presentación y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues por favor que me la transmitan a través del correo electrónico para poderle dar algún tipo de respuesta frente a ello. ¿Listo? Muchas gracias y que pasen una muy buena noche.